hablaba de la Cuaresma como un camino de esperanza. Para los que vivimos en este hemisferio, obviamente la Cuaresma realmente pasa media así inadvertida porque estamos en plenas vacaciones. Este año tocó el 1 de marzo, el comienzo del miércoles de ceniza, por lo tanto estuvimos un poco más atentos tal vez, ya no estábamos tanto de vacaciones. Y en este mensaje el Papa habla de la Cuaresma como un camino de esperanza, no tanto de darse de latigazo, de decir andemos tristes porque hay que estar serios en el tiempo de Cuaresma, sino que, bueno, enfocarnos en nuestros ofrecimientos, en la limosna, en la oración, en el ayuno, todo eso que hay que hacer, pero el objetivo final que es la resurrección. No valorar la cruz por la cruz, no quedarnos en el dolor por el dolor, si no sería masoquismo, sino saber que siempre después de la dificultad, de la oscuridad, viene la luz, viene la esperanza, viene la misericordia, viene la salvación. Entonces, en este mensaje es interesante porque ya ponía cosas diferentes de, por ejemplo, cuando vemos limosna, que no sea como un acto así como que, hoy, qué horror, voy a darle limosna al que está riendo, sino que hablemos con esa persona que necesita, con ese mendigo tal vez que nos topamos en la calle, que lo miremos a los ojos, que lo toquemos. Por eso anda el Papa en un Papa móvil sin nada, porque en el fondo él quiere tocar a la gente y es interesante verlo cuando viaja, como abraza y toca a toda la gente que va tomándose en el camino. Y bueno, el ayuno que sea un ayuno concreto, no solamente de comida, sino que, por ejemplo, de mala onda, que ayunemos de mala onda, que ayunemos de mañas, que ayunemos del hambre, y la oración que sea efectivamente un real encuentro de corazones con el Señor. Pero le agregó 3 puntos más en este mensaje cuaresmal que son muy interesantes y que también nos hablan de esperanza, de este levantarnos. ¿En dónde tenemos que encontrar la fuente de nuestra esperanza? Y el Papa decía en 3 puntos: en la palabra de Dios, en los sacramentos y en el amor al prójimo. La palabra de Dios porque es fuente de sabiduría, los sacramentos porque es una vivencia, los sacramentos son signos de la presencia de Dios en medio nuestro y como tal lo tenemos que vivir como vivencia, como comunidad, volvemos a hablar de comunidad, como familia. Y el amor al prójimo a partir de concebir al otro como un regalo. El Papa habla del otro como un don. Entonces con esos 3 puntos vamos a enfocarnos ahora, vamos a trabajar un poquito y vamos a ir. No quiero extenderme. En cuanto a los tiempos, por favor, levanten la mano, me dicen que estoy cansado, o hagamos una pausa, porque yo me embalo y puede ser que ustedes no. La palabra de Dios la hemos tenido muy presente los últimos domingos de Cuaresma, donde nos ha tocado un evangelio precioso. Pero el Papa dice que no solamente en este tiempo tenemos que tener la Biblia con nosotros. Él incluso habla que tenemos que tener una relación con la Biblia, así como con el teléfono, con el celular. ¿Se han fijado que cuando uno sale de la casa haciendo el teléfono, pareciera que estuviera como desnudo y vuelve a la casa, ¿no es cierto? Muchas veces, porque no puedo estar sin teléfono. Bueno, él nos dice, ojalá que con la Biblia pasara lo mismo. Si salimos de la casa sin nuestra Biblia, ojalá que nos pasara que tengamos que volvernos, regresar a la casa para tomarla y seguir caminando y tener nuestro día junto a ella. Tal vez no hay que ser tan literal, no sé, es difícil, yo no me veo todo el día entre mi computador y mi libro, tener la Biblia. Ojalá que sea así, que a veces no sucede, pero que la tengamos presente. Y desde esa perspectiva, el Papa nos dio también luces de los evangelios de los libros de Cuaresma, una especie de lección divina brevísima que hacía en los ángelus, que este mensaje, esta oración que hace los domingos al mediodía en la Plaza San Pedro. Y fuimos viendo, el primer domingo de Cuaresma nos tocó, por allá por el comienzo de marzo, la historia, la clásica, el clásico evangelio de las tentaciones. Está Jesús en el desierto y que aparece el demonio y le dice: yo te ofrezco todo, si tú no haces, póstrate ante mí. En fin, muchas tentaciones que el Señor, nos decía el Papa, respondía no solamente desde su propia voz, sino que respondía con la Sagrada Escritura, que es simpático. El Papa ve cosas que a veces no siempre vemos. O sea, en ningún momento Jesús le dice, no sé, si fuera hoy día le diríamos, salta para el lado, no sé, ándate fuera de aquí, no sé. Jesús dice, está escrito, y le lanzaba alguna palabra de la Sagrada Escritura. Entonces, tengámosla presente. Es nuestra principal arma y herramienta para defendernos del demonio, de las tentaciones.
Después tuvimos la transfiguración, el segundo domingo de Cuaresma, en donde nos encontramos con este Señor que se translucía su ropa, su cuerpo se transfiguraba, era la plenitud de la vida, en el monte Tabor, la plenitud de su vida, la esperanza de la que estamos llamados, en la salvación de la vida eterna. Pero después él mismo decía, ojo que eso es el fin, pero para llegar a eso tenemos que pasar, tenemos que subir el monte, tenemos que sacrificarnos, tenemos que descubrir el valor del dolor. La meta final es la transfiguración, pero eso no sucede sin la cruz. Después tuvimos la maravillosa historia de la mujer samaritana, en donde se encuentra Jesús con esta mujer en el pozo y aparece como una historia en donde uno dice, bueno, ya primero que Jesús habla con una mujer, era un desafío para la época, Jesús va contra eso. Y se encuentra esta mujer con que Jesús le ofrece agua. Y aquí viene todo un desarrollo como del proceso de conversión de cada uno. La mujer samaritana pensaba que Jesús le estaba ofreciendo el agua del pozo y como que dijo así dura de cabeza, oye, genial, dame esa agua que tú me das, porque en el fondo, que tú me ofreces, porque así no tengo que venir todos los días a este pozo, digamos, ¿no? Sino que ella pensaba que era un agua completa, literal, digamos, que le iba a ahorrar el trabajo de venir al pozo a buscar. Y le dice, no, yo en el fondo te puedo dar el agua de la salvación, del agua de la vida eterna. Y le dice, tú tienes 5 maridos, ¿verdad? Y ella ahí es cuando empieza a reconocerlo. Y viene el primer proceso de la conversión, que es el sincerarse. Ella se sinceró, sí, es verdad, tengo esta historia familiar, tengo esta historia de vida que a lo mejor no me gusta y la quiero esconder debajo de la alfombra. Eso es lo primero que sucede con Jesús cuando sale de nuestro encuentro, el primer signo de esperanza, el primer signo de que nos podemos levantar, sincerarnos, reconocer que algo anda mal, que algo puede ser mejor en mi vida. Y después viene la proclamación, porque en el fondo la mujer se da cuenta que el Mesías lo reconoce, proclama su fe en él y después suelta el cántaro y sale corriendo a anunciarlo, que es la consecuencia de nuestra conversión, que es la misión. La mujer samaritana, también se lo dejo como tarea para la casa, es un excelente evangelio para ir desarrollándolo y hacer una linda lección divina para saber cómo es el proceso de conversión interior. Después tuvimos la historia de ese ciego que el Señor sana, haciendo este barro con los ojos, pero que el resto de la tarea se lo deja a él, digamos. No es simplemente que los milagros suceden así por arte de magia, requieren de nuestra colaboración. Es como que dijéramos, no voy a estudiar para que me vaya bien en la prueba. O sea, tengo que estudiar, tengo que poner de mi parte y que Jesús, el Señor, también me ayude en ese sentido. Y después, el tema de Lázaro que sale del sepulcro y Jesús le dice, sal de tu sepulcro, sal de tu pajón, sal de tu oscuridad, porque yo te quiero dar la luz de la vida. Pero también es Él el que sale, es el propio Lázaro, no es el Señor que hace todo, sino que es el mismo Lázaro que se levanta, se saca las rejas y sale del encuentro del Señor. Todo esto como palabra de Dios. He ido más o menos rápido porque está todo en el texto que están ofreciendo afuera y que es el resumen del retiro de hoy. O sea, más que resumen, es completo. Yo le estoy dando resumen. Y que nos encontramos con la fuente de vida que es la palabra de Dios. Y no estaba en los textos de Cuaresma, pero es el texto que a mí me gusta mucho y que de alguna manera da el nombre al retiro, que es el del ciego Bartimeo. El texto, también lo tienen ustedes acá, que vamos a poder leerlo. Que dice así. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, que estaba sentado frente al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose,
al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, Él te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que haga por ti? Y el ciego le dijo: Maestro, que vuelva a ver. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Este texto, el ciego Bartimeo, de alguna manera también nos identifica a todos nosotros. Muchas veces estamos y caminamos por la vida como al borde del camino. Este ciego vivía como un mendigo casi. No tenía vida propia, estaba totalmente postrado, estaba bajoneado, y de repente escucha que viene una multitud. Esto sucede en Jericó, que era una ciudad con mucho comercio, de mucho tráfico, de mucho movimiento, y se encuentra que viene caminando Jesús con sus discípulos, y eso tiene que haber provocado un alboroto. Jesús era conocido, era famoso, entonces en el fondo la gente lo seguía, había hecho un par de milagros, iba camino a Jerusalén. Cada vez que sale esa expresión, camino a Jerusalén, en el Evangelio, es porque Jesús va caminando hacia su muerte, hacia su lugar final. Y se encuentra este ciego que tiene que empezar a hacerse notar para que Jesús lo vea y se detenga con él. Y empieza a gritar: Señor, Hijo de David, ten compasión de mí. Pero él pasa de largo, pero entre tanto el que gritaba, este hombre paró. Jesús se detiene y le dice a los discípulos: llámalo. Y es interesante porque los discípulos van, Jesús podría haber ido él perfectamente, pero los discípulos van, porque también hay algo de pedagogo, digamos, o sea, no algo, bastante, pero hay un querer de parte de Jesús en esto. Y entonces los discípulos le dicen a él: ánimo, ánimo, Él te está llamando, anda a su encuentro. Es bonito que la primera palabra que le dicen los discípulos al cielo es ánimo. No es algo al cuerpo, es algo al alma. Ánimo. Y esto es una lección para todos nosotros, que seamos signos de esperanza dando ánimo, dando buenos consejos, levantando el ambiente laboral, con nuestro humor, con nuestro espíritu positivo, que sepamos siempre descubrir que cada acontecimiento en mi vida es una oportunidad para aprender, para ganar en humildad, para aprender. Y entonces el ánimo es lo primero que le podemos desear a alguien, digamos. Es gratis, no cuesta nada, simplemente una sonrisa, pero tengo que cultivar mi propia sonrisa. Levántate, porque en el fondo te tienes que incorporar, tienes que dejar de ser una víctima de tu vida. Este ciego estaba como: tengan compasión de mí, mendigando amor, en definitiva. No era un protagonista de su vida. ¿Cuántas veces nosotros vivimos así también? Echándole la culpa al empedrado, justificándonos porque el mundo me ha tratado mal, porque tenía una vida difícil, porque mi marido me abandonó y por eso yo entonces voy poniéndole como un arbolito de Pascua, ¿no es cierto?, a mi marido. Todas las cosas malas que me pasaron es porque mi marido me abandonó. También hay que aceptar, hay que reconocer que hay una responsabilidad de uno en muchas cosas y que tengo que también ponerme las pilas y descubrir qué aprendí, qué puedo cambiar, qué puedo transformar de mí y qué puedo hacer para levantarme. Los discípulos podrían haberlo levantado a él, pero en el fondo hay una lección detrás al decir levántate, porque eres tú el protagonista de tu vida, eres tú el que tiene que ponerse las pilas para cambiar de vida. Y Él te llama es la invitación que Jesús hace todos los días, siempre, en cada Eucaristía, en cada acontecimiento de nuestra vida, es un llamado de Dios, una visita de Dios, como decía el Padre Hurtado, refiriéndose al dolor incluso. Cada momento difícil también es una visita de Dios. Y entonces va, camina, sale al encuentro de Jesús y se encuentra con él, me imagino que tiene que haber llevado, digamos, y se encuentra con Jesús. Y uno dice aquí, viene una pregunta para él: yo soy Jesús, ¿qué quieres que haga por ti? O sea, imagínense que si eso nos tocara a nosotros, si nos encontráramos con Jesús y nos dijera: ¿qué quieres que haga por ti? Ya eso vale para un retiro completo, ¿no es cierto? Que ganas que nos dijera eso. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Qué le responderían? Hagan también ese ejercicio. Se encuentran aquí ahora en la pausa con Jesús. ¿Qué quieres que haga por ti, hijo, hija? Y bueno, uno dice: ¿por qué le hace esa pregunta? Es como obvio, ¿no es cierto? Si yo puedo decir al ciego, bueno, es obvio que tiene que sanarle la vista, porque es pobre. Pero ahí también hay una pedagogía de Dios.
Es Jesús mismo que quiere que este hombre, que es un bulto, que es alguien que no ha sido protagonista de su vida, que de él mismo salga la pregunta, la respuesta, mejor dicho, y que salga el pedido, el clamor. Yo quiero que tú, Señor, me des esto. Porque si no, vivimos acostumbrándonos a que mi padre siempre me dice, yo ayudo al que se ayuda. Hay mucha gente que sufre, que lo pasa mal y que se acostumbra a fin de mes a tirar la mano, ¿no es cierto? Porque ayuda desde lo material hasta las cosas prácticas, ¿no? Entonces, el ciego le dice que recupere la vista. Y es allí cuando se sale y comienza a caminar con él como un discípulo más. Entonces es interesante también en nuestra dinámica del retiro que hagamos esta reflexión. Primero, ¿qué queremos pedir al Señor que haga en nosotros? ¿Qué cosas estamos mirando? ¿Cómo estamos mirando? Todos somos un poco ciegos Bartimeos. Y en esto que podamos volver a mirar, yo les recomiendo que hagamos un ejercicio con 4 tips. ¿Cómo puede ser una nueva mirada? En primer lugar, una mirada realista. ¿Cuántas veces nos pasa que tenemos una mirada idealista? O sea, en el fondo, o más que idealista, ideologizante, no sé si se podrá decir así. Como que pensamos que mi marido va a ser mi príncipe azul y vivo pensando en que él va a cambiar y vivo pensando que él me va a llevar desayuno todos los días a la cama, digamos. Y no es así, o sea, y es un maravilloso marido. Pongo ejemplo de marido porque yo trabajo mucho con la rama señora, entonces, por eso, pero vale lo mismo para las mujeres. O sea, que las mujeres lleven el desayuno a la igual. Una mirada realista es aterrizada, con las cosas concretas, es aceptando mi propia realidad, mi propia verdad. Que sepamos descubrir también el valor del otro, que sepamos, y aquí viene la segunda parte, una mirada agradecida, que sepamos agradecer lo que tenemos en casa. No me dará desayuno a la cama, pero tengo marido. O sea, que podamos descubrir el valor de todo lo que tenemos. Y sepamos agradecer, porque podría ser mucho peor, que cada uno pueda agradecer por su propia vocación, que cada uno pueda agradecer por su salud, por su inteligencia, que tengamos una mirada misericordiosa. El tercer tip, que sepamos perdonar al otro, que sepamos perdonar la propia historia de vida de cada uno. Y que tengamos una mirada de futuro, una mirada de esperanza, que las cosas pueden cambiar. Y esto que cada uno lo haga en su meditación con cosas concretas, en sus relaciones personales, como también en alguna situación concreta que está viviendo, en algún problema familiar, en algún problema laboral. Y acá también con nosotros mismos, no solamente con los demás, sino que tengamos esa mirada con nosotros mismos, con nuestra historia. Yo creo que en la vida es súper importante que sepamos aceptar nuestra historia, descubrir nuestras pifias, descubrir nuestras limitantes, pero no como una fatalidad, como un castigo, como algo que no tiene solución, sino también como una oportunidad de aprender, de crecer, de ser humildes. La autoeducación que decía nuestro padre fundador también pasa por eso. Aceptar esa realidad, pero no quedarnos en eso, sino saber que hay algo más, que estamos llamados a algo más, que la esperanza se llama resurrección, esa luz al final del camino. Y en esto también ir descubriendo que en la vida uno siempre va a tropezar con las mismas piedras, y cuando uno se confiesa, y muchas veces me pasa que padre, que lata, que voy a confesar de lo mismo. Bueno, qué bueno, digo yo, bendito sea Dios que no he intentado nuevos pecados, digamos. O sea, en el fondo, uno siempre tiene que saber que va a empezar con las mismas cositas. Y si uno las maneja, estamos al otro lado. Yo creo que la santidad consiste en eso, no tanto en que seamos aquí santos de altar y tengamos después nuestro nombre, poner nuestra cara ahí, sino que en ese levantarse cada día, en ese ser animoso cada día, en descubrir el valor y el privilegio que significa volver a tener un día para respirar, para trabajar, para agradecer, para mirar con misericordia. El Papa Francisco, en este contexto, ha estado hablando siempre como de las mismas piedras con las que uno puede tropezar. Yo no quiero sacarle a chica, pero yo tuve un encuentro con él hace un par de años, mi curso de los padres, y nos dicho lo mismo, que yo pensaba que lo había hecho solo para mi curso, no nada que ver, se lo hice a todo el mundo. Pero está bien, porque si somos todos iguales. Entonces, él decía que hay 3 cosas que uno tiene que tener siempre mucho cuidado, esas piedras que vamos tropezando por el camino. Cuando se juntó con mi curso nos dijo, ustedes son curistas de 40 años,
Entonces yo les voy a decir dónde el demonio los puede tentar, digamos. A todas las personas que tienen más de 40 años los pueden tentar en